Muy buenos días tengan todos, quienes habla Rafael Cáceres. Bienvenido a un video más para Electron Technology, tu canal que transmite la tecnología desde Paraguay para el mundo. En el video del día de hoy simplemente les voy a mostrar qué componentes podemos llegar a reciclar de una placa que ya no funciona, ya sea una placa de computadora, una placa de televisor, puede ser una placa, por ejemplo, no sé, de una radio, de un equipo de sonido o de cualquier placa electrónica que usted tenga. En mi caso yo tengo este, que espero que la cámara lo llegue a tomar, tengo este que es de una placa de fuente de ATX de computadora. Como pueden ver, este en específico ya tiene algunos componentes que yo le he sacado para poder hacer este video. De este tipo de reciclaje es de donde yo realmente consigo, no todo, pero la mayor parte de componentes que utilizo para hacer los videos para ustedes. Esta clase de fuente tiene bastantes componentes que pueden llegar a ser componentes muy básicos como diodos, resistencias o capacitores, pueden llegar a tener incluso disipadores, cables como este que tenemos acá, que tiene cables que yo ya les corté porque he estado usando los cables de este para hacer la fuente que estoy armando, que les voy a traer en el canal una vez que termine. Ya me falta bastante poco. En este caso, lo que vamos a necesitar es la fuente como tal. Esta fuente tenía su chasis, el ventilador. Esta fuente andaba, o sea, funcionaba todavía. Pero lo que pasa es que cuando yo hice la carga resistiva para ustedes en el anterior video de cómo probar los transformadores, tuve que sacarle el switch para poder probar, para poder usar ese switch y poder ponerle las resistencias. Entonces pues ahí yo ya mal logré la fuente y a pesar de que aún funcionaba, pues dije, bueno, lo voy a reciclar. Las herramientas que necesitamos son bastante básicas. Necesitamos un cautín, necesitamos lo que es un estaño. Chupador de estaño yo no necesito realmente porque esto simplemente me da igual si hago un corto o no, pero si ustedes quieren usar un chupaestaño no hay problema. Y malla para desoldar. En este caso yo no recomiendo para estos puntos de acá usar soldaduras de buena calidad. Pueden perfectamente comprar estaños de la ferretería o del lugar más barato posible para poder mantener una soldadura de buena calidad. Por ejemplo, estos puntos de soldadura que tenemos acá son soldaduras de buena calidad, pero no va a pasar nada si usamos un estaño común y corriente. Además de que si usamos estaño que usamos para trabajar en esto que vamos a estar reciclando, va a ser una pérdida en realidad, porque aquí vamos a gastar algo de estaño, especialmente porque estas placas disipan mucho calor. Acá por ejemplo podemos ver que tiene pistas bastante gruesas, estas pistas que son de cobre, que están estañadas, son de cobre pero están estañadas. Entonces estas pistas van a disipar muchísimo calor, entonces no va a tener ningún tipo de sentido usar estaños lindos o estaños de alta calidad, porque vamos a estar gastando material que podemos usar para reparar. Entonces los elementos que necesitamos son el cautín, el chupaestaño, si lo tienen, yo no lo necesito. Necesitamos el estaño como tal y un cepillo, porque esta fuente estaba bastante sucia, ya que yo lo tenía guardado en un lugar donde le entraba bastante polvo. Entonces lo primero sería limpiar la fuente. La fuente en sí va a servir bastante, ya que primero tenemos lo que es el chasis, tenemos lo que son los ventiladores. Ahí les voy a dejar unas imágenes antes de desarmar la fuente. Podemos reciclar lo que son la caja, los tornillos y el ventilador y el switch de encendido y apagado. Después lo que tenemos es que desatornillar esta placa. La placa que tenemos acá tenemos que desatornillarla de lo que es el chasis. Tiene 4 tornillos, tiene uno acá, otro acá y otro acá y tiene otro acá. Entonces tiene 4 tornillos y ahí les voy a dejar lo primero que tenemos que hacer, que es quitar los 4 tornillos. Le voy a dejar ahí un video en cámara rápida. Uno de los 4 tornillos tiene un cable de tierra, que es un cable verde y amarillo que va conectado a lo que es la caja o chasis de la fuente. Ese cable también podemos reciclarlo. Después lo que tenemos que hacer es limpiar la fuente con el cepillo. Podemos usar un cepillo de dientes para limpiar todo lo que es esta parte y todo lo que es esta parte. Esta recomendación les hago simplemente porque después, si intentamos desoldar el componente, no va a pegarse muy bien el estaño. No es que la placa estando sucia, bueno, en este caso este ya está limpio, pero no es que estando sucia así con polvo
va a reaccionar bien el estaño nuevo con el estaño viejo. Hay que limpiar la placa para que pueda hacer ese cambio de aleación de estaño viejo a estaño nuevo. Después de limpiar la placa con el cepillo, lo que yo hice fue inspeccionar un poquito la fuente y me topé con que primero tenía que quitar lo que era un cable. Ahí van a ver el video que el primer componente que quité realmente era un cable, no era un componente como tal, era un cable así como este. Era un cable. Y ese cable tenía una resina o una especie de pegamento. Entonces lo que yo hice fue usar el cautín y derretir un poco esa resina o el pegamento para poder después desoldar el cable, porque si no hacemos eso nunca va a salir el cable por más de que ya hemos quitado el punto de soldadura, porque en esta parte entre este capacitor que iba aquí y este de aquí y acá en el medio donde estaba el cable hay una resina o una especie de pegamento que hay que quitar. El segundo componente que pude quitar al principio fue un capacitor que creo que era de 250 voltios o 300 voltios, que es un electrolítico. Había dos, siempre traen dos, que son estos de acá, que puede ser en paralelo o serie. En este caso este estaba en serie. Uno de los capacitores ya estaba dañado, como pueden ver ahí en el video, no sé si se va a alcanzar a ver, pero uno de los capacitores ya estaba dañado. Ahora quiero hacer una pequeña aclaración. En el caso de que el componente no salga, no podemos meterle temperatura, porque se puede dañar el componente. Entonces lo que podemos hacer es rellenar de estaño, como podemos ver acá. Acá y acá. Podemos rellenarlo de estaño y de esa forma vamos a aflojar un poco lo que es la soldadura y después meter un destornillador plano fino abajo del componente por este lado de la placa, para poder hacer un poquito de palanca. No es necesario que sea mucho, solo un poco, y el componente ya va a salir. Después de reciclar los dos capacitores, tuve que sacar un capacitor de cerámica y un capacitor de poliéster, que eran capacitores que iban acá y capacitores que iban acá. Después de reciclar los capacitores, le llegó el turno a lo que es el toroide, pero eso ya no lo grabé más. Entonces le llegó el turno a lo que es el toroide, a los otros capacitores. Estuve quitando bastantes cables de lo que estaban acá. Y lo que pude reciclar más en mayor cantidad fueron los 4 diodos de aquí y los capacitores de salida. Tenía un capacitor acá, otro acá, otro acá y otro acá. Tenía 4 capacitores de salida. Como podemos ver ahí en la imagen, también tenía lo que era un disipador en este lado y un disipador acá en este lado. Estos disipadores son disipadores de calor de los diodos de potencia que están en el frente y los transistores de conmutación. En esta parte, que es en la etapa primaria, tiene dos transistores que son generalmente de potencia. Puede ser un NPN y un MOSFET, si la fuente es de muy alta potencia. En este caso, este solamente era de 250 vatios y los que son de baja potencia generalmente tienen 2 NPNs y no llevan MOSFET. En el frente tiene 3 diodos, de lo que son los diodos rápidos, que pueden tener alta recuperación en lo que es voltaje inverso. Entonces esos diodos van acá en el frente. Ahí les voy a dejar un video así en cámara rápida mientras estoy hablando acá, de que primero tenemos que quitar los tornillos del disipador del frente. Este es el frente, por eso acá están los cables. Aquí en el frente tiene lo que son los diodos de potencia, los diodos de salida. Tenemos que primero quitar los tornillos, los 3 tornillos, separar el disipador y luego desoldar primero el disipador y luego los transistores o los diodos, porque de lo contrario no va a salir. Si intentamos quitar todo junto, todo el calor del cautín se lo va a llevar el disipador y realmente no vamos a hacer nada. Y podemos quemar más componentes. Primero quitamos el disipador, como les voy a estar dejando ahí en el video, y luego ya podemos quitar el diodo o cualquier componente o regulador o transistor que está adherido a él. Después ya podemos quitar lo que son los transistores de acá atrás, de lo que es el principio, puente de diodos, los transformadores, y acá van lo que son unos transistores que son 2. Primero, obviamente tenemos que desatornillar lo que es el disipador, quitar los tornillos y después quitar primero el disipador, es decir, desoldar primero el disipador y luego van los transistores. Porque una vez más, si lo hacemos todo junto, todo el calor lo va a consumir el disipador y no vamos a desoldar nada.
En realidad la cantidad de componentes que yo pude extraer de esta fuente fueron realmente pocos. Lo que extraje es este transformador que tenemos acá, que era un mediano, un transformador grande que iba acá. Los diodos de potencia y estos diodos que están acá ya lo dejé porque son de baja potencia, los capacitores y los diodos de rectificación que estaban antes, además del fusible, una resistencia NTC y creo que poco más de eso. Realmente esta fuente no pude sacarle muchos componentes, pero ya nos sirve como una fuente bastante grande de reciclaje. Estos componentes que tenemos acá, como por ejemplo, ahí no sé si ustedes lo van a ver, estas resistencias, el integrado y estos capacitores de acá, realmente ya no los necesito. Por eso los dejé ahí en la placa. Esto ya va para la basura o para el reciclaje del chatarrero, como decimos acá en mi país. Al final les voy a dejar un video de lo que pude llegar a quitar de esta placa, de lo que pude llegar a recuperar de esta placa. Tenemos los que son los disipadores, los que son las resistencias, tenemos los transistores y los diodos de potencia, el toroide, el transformador Chopper. Saqué dos transformadores Chopper que estaban acá. Saqué lo que son algunos cables, el fusible, los diodos. Una aclaración que les quiero hacer es que cuando reciclen cosas de este tipo de fuente, no mezclen los diodos que van acá con los diodos que van acá o los diodos que van acá porque son diferentes. Los diodos comunes soportan alto voltaje de rectificación en polaridad directa, pero bajo voltaje de rectificación en polaridad inversa y peor si es alta frecuencia. Entonces, esos diodos comunes que van acá, que son, puede ser un N4007, que van acá, no son estos diodos. No son estos diodos ni estos diodos. Entonces no los junten porque después no van a saber cuál es. Porque generalmente estos diodos ya no tienen ningún tipo de serigrafía. Y como ya no están en la placa, pues ya es difícil saber realmente qué hace. Entonces ahí les voy a dejar una imagen de los componentes que he logrado recaudar, por así decirlo, de esta fuente. Y también nos sirve como una práctica para poder practicar nuestras técnicas de soldadura. Todavía estoy haciendo lo que es la fuente lineal que les había dicho. Y por ahora voy a dejar de subir un poquito videos porque ya se me terminó el almacenamiento de los pendrive y los discos duros que estoy usando para guardar los videos ya editados o los pregrabados. Y voy a conseguir primero más almacenamiento para poder seguir produciendo videos. Pero no se preocupen, esto no va a terminar acá. En fin, esto era lo único que quería mostrarles. Como ya saben, mi nombre es Rafael Cáceres y si el video te ha gustado, dale me gusta, comparte para que más gente pueda ver este contenido y cualquier duda que tengas déjamelo en la caja de los comentarios. También no te olvides de activar la campanita para que YouTube te siga avisando de cualquier video que yo suba. Nos vemos en la próxima aquí en Electron Technology. Chau chau.